¿Y si la voz que te salvó también fuera la que te condenara al descubrir tu rostro? En los próximos segundos conocerás cómo Javier, un cantor callejero, capturó el corazón de Camila sin que ella nunca viera su cara, hasta que la verdad lo llevó tras los barrotes. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir creando más relatos como este. Javier caminaba cada tarde por las aceras empedradas del centro de la ciudad, con una guitarra gastada al hombro y la voz llena de sueños. Su repertorio, tejido de baladas melancólicas y ritmos vibrantes, resonaba entre los edificios altos y las tiendas lujosas. Mientras cantaba bajo los focos tenues de las farolas antiguas, su mirada curiosa se detenía en cada transeúnte. Obreros, oficinistas y turistas pasaban apresurados, ajenos al talento escondido en sus acordes. A su alrededor, el bullicio, los autos y el murmullo de las conversaciones creaban una sinfonía urbana, pero él lograba elevarse por encima del estruendo con la pureza de su canto. Esa tarde de primavera, el aire estaba impregnado de pétalos de flores que escapaban del jardín vecino, y un presagio suave flotaba en el ambiente. Jamás imaginó que esa rutina diaria transformaría por completo su destino. En su mente, cada nota era una promesa de libertad y esperanza, un puente hacia un mundo donde la diferencia social desaparecía al ritmo de la música. Aunque su vida cotidiana imponía la lucha por monedas y sonrisas efímeras, su corazón seguía intacto, dispuesto a creer que un día su voz tocaría algo más que el eco de las paredes frías. Camila Molina, heredera de una de las familias más prominentes del país, recorría aquel sector siempre acompañada por su asistente personal. A sus 22 años, su mundo transcurría entre salones de gala, inversiones millonarias y ambientes controlados, pero carecía de la libertad que ella anhelaba con todo su ser. La pérdida de la vista tras un accidente en la infancia le había enseñado a valorar cada sonido, cada susurro del viento y cada nota musical como si fueran tesoros invaluables. Atravesaba la calle con paso sereno, siguiendo la voz suave de su escolta, cuando un hilo de melodía emergió desde una esquina. Era Javier, desplegando su alma en forma de canción. Camila se detuvo, invitada por aquella armonía desconocida. Su corazón palpitó con fuerza ante la calidez de la voz del joven, y, sin verlo, sintió que en esas notas habitaba algo puro y profundo, capaz de quebrar los muros de su elegancia implacable. Su respiración se aceleró, y durante un instante, todo lo demás desapareció. El tráfico, las risas nerviosas de los transeúntes, incluso el peso de su apellido se desvaneció ante tanta autenticidad. De pronto, el crujido de los neumáticos irrumpió en la escena como un latido de peligro. Camila, absorta en la melodía, no advirtió el vehículo que avanzaba a toda velocidad en dirección a las baldosas. Un grito ahogado escapó de su escolta, pero fue Javier quien reaccionó con instinto. Soltó la guitarra, corrió impulsado por el ritmo de su propia vida y extendió la mano para aferrarse al brazo de la joven. El mundo giró en un parpadeo. El motor chilló. El conductor frenó bruscamente y la rueda rozó el borde de la banqueta, dejando un eco de riesgo evadido. Con el corazón al borde del desborde, Javier sostuvo a Camila con firmeza. Sus miradas se encontraron por un instante, aunque ella solo pudiera ver el reflejo de su propia sorpresa en sus ojos. La multitud guardó silencio ante la escena, y el canto vulnerable de la ciudad se transformó en un susurro expectante. Aquel acto de valentía marcó el quiebre que rompería la normalidad de sus existencias. Javier creció entre callejones iluminados por farolas titilantes y muros cubiertos de grafitis vibrantes, aprendiendo desde niño que la música era su única voz verdadera. Su madre, costurera de manos hábiles, tarareaba melodías antiguas mientras cosía retazos de tela sobre un telar portátil, transmitiéndole historias de lejanos carnavales y amores imposibles. Su padre, obrero incansable y de mirada protectora, le regaló una guitarra de madera áspera,
con cuerdas desiguales que Javier afinó pacientemente, golpeando su diapasón contra un muro de piedra. A los 10 años ya tocaba para los vecinos, intercambiando notas por migajas de pan y consejos de supervivencia. En la plaza central, las monedas caían en su estuche improvisado, mientras el reflejo de su voz dulce y quebrada parecía acariciar las nubes. Recordaba el olor a brea fresca en el pavimento y el murmullo de admiración en rostros curtidos por el sol. Aquellas tardes de infancia moldearon su espíritu libre, enseñándole que la injusticia y la desigualdad podían combatirse con acordes cargados de esperanza y resistencia. Durante años, ensayó sus propias composiciones bajo la lluvia y al calor de fogatas improvisadas entre amigos de barrio, y aprendió a leer emociones en el lenguaje olvidado de los silencios. A veces aspiraba al aplauso de escenarios elegantes, pero comprendió que su verdadera audiencia habitaba en los corazones, humildes que encontraban consuelo en sus versos. Desde niña, Camila habitó salones palaciegos y corredores de mármol reluciente, ajena a los sonidos cotidianos que otros consideraban insignificantes. Sus padres, magnates con rostros impenetrables, le ofrecieron una vida de lujos, pero no supieron darle el calor que ansiaba. Perdió la vista a los 8 años y en la penumbra descubrió un universo de fantasías sonoras, la risa melodiosa de su hermana menor, el crujir suave de las páginas de los libros favoritos y el latido, acompasado de la lluvia golpeando los ventanales de la biblioteca. A través de incontables lecciones de Braille y ejercicios auditivos, cultivó una sensibilidad artística que la distinguía de su entorno. Cada pincelada del viento se convertía en poema, cada susurro de los sirvientes en confidencia secreta. Sus instructores la elogiaban por su disciplina, pero Camila guardaba desvelos por sentir algo auténtico. En sus sueños imaginaba pasear por calles sin protocolos, descubrir sabores nuevos y entregarse a la espontaneidad de un momento compartido con alguien que la percibiera más allá de su ceguera. Aquellas fantasías crecían en su mente como flores nocturnas, exóticas y fugaces, aguardando la llegada de quien las hiciera realidad. En las semanas anteriores al encuentro que definiría su destino, comenzaron a circular murmullos en los pasillos de la alta sociedad. Un joven cantor había sido acusado de un asalto violento en un suburbio cercano, y su imagen se pintaba con trazos de peligro y clandestinidad. Nadie conocía los detalles, pero se decía que las pruebas se basaban en testigos contradictorios y documentos falsificados. Aquella sombra de injusticia flotó sobre Javier sin que él lo supiera, tejiendo un presagio ominoso que latía en los labios de quienes comentaban la noticia. Mientras Camila se preparaba para una cirugía de ojos que podría devolverle la luz, el eco de ese rumor palpitaba como un tambor distante, marcando el tiempo antes de la tormenta. La ciudad vibraba al ritmo de sus secretos, y algo invisible unía sus destinos, una verdad por descubrir y una mentira que amenazaba con separarlos. Aún sin saberlo, Camila sentía una fascinación intuitiva por los rincones ignorados de la ciudad y por las voces anónimas que contaban verdades sin reservas. Ese hálito misterioso flotaba en su memoria como un perfume difuso, anunciando el vínculo que el destino tejía entre ambos. Llegó el día de la cirugía y Camila despertó antes del alba con el pulso acelerado, imaginando el instante en que la luz volvería a colarse por sus pupilas. En el vestíbulo de la clínica, el murmullo de las máquinas y el aroma a desinfectante se mezclaban con su esperanza contenida. Mientras aguardaba en una sala blanca casi vacía, un fragmento de balada resonó desde un altavoz. Conocía esa voz. Cada matiz le resultaba familiar, como un susurro eterno que la había acompañado durante años en la penumbra. Pidió en voz baja que repitieran la canción, y el enfermero, intrigado, asintió. Por un segundo, creyó sentir la presencia de Javier junto a ella, un puente invisible entre su pasado y su futuro. Entonces, el sudor frío recorrió su frente,
Al darse cuenta de que, tras el cristal de la sala de operaciones, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al despertar, su mundo estalló en destellos de color. Vio el reflejo de su madre en un charol brillante, los tejidos de seda en los cortinados y el dorado suave de las lámparas. El peso de los meses sin luz pareció desvanecerse con cada parpadeo. Cuando pidió música, un asistente reprodujo la misma melodía que la había embrujado en la calle, y Camila, con lágrimas en los ojos, reconoció cada acorde. Su corazón latía al compás de aquella voz anónima, y buscó con la mirada al cantante que la había salvado. Al alzar la vista hacia el pequeño escenario improvisado en la habitación, solo halló un piano de caoba y un silencio expectante. La canción se desvaneció y el eco se apagó, dejándola frente al espejismo de un nombre imposible de alcanzar. Desorientada, Camila recorrió los pasillos de la clínica, preguntando por el autor de aquella balada misteriosa, pero nadie supo orientarla. En la recepción, entre folletos y formularios, divisó una pantalla que mostraba noticias locales. Acusan a joven cantante de asalto en la plaza central. Bajo la foto borrosa, leyó el nombre, Javier Rojas. Su estómago se retorció al comprender que el hombre cuya voz la había salvado y cautivado estaba ahora tras las rejas por un crimen que ella sabía no había cometido. Aquella revelación encendió en ella un fuego irrefrenable. Debía encontrarlo, limpiar su nombre y descubrir la verdad que yacía más allá de las apariencias. Así, con la vista renovada y el espíritu lleno de determinación, emprendió una búsqueda que desbordaría todas las barreras de clase y pondría a prueba el poder de un amor imposible. Javier despertó tras las rejas con el eco de su propia voz, resonando en los muros fríos de la celda. El primer rayo de sol entró por una rendija diminuta, iluminando el polvo que flotaba como diminutas estrellas suspendidas. Su guitarra yacía, confiscada, y el silencio absoluto le recordaba la injusticia que lo atrapaba. Pensó en Camila, su mirada renovada, el brillo de sus ojos que jamás conocerían sus facciones, y sintió un nudo en el pecho. Cada murmullo de los guardianes tras las puertas metálicas le devolvía el peso de la acusación. La palabra culpable flotaba en los pasillos mientras su nombre se susurraba con desdén. Recordó aquella tarde en la que cantó para salvar una vida y comprendió que el destino había invertido su canción en una condena. Ahora, detrás de barrotes y protocolos, debía encontrar una razón para no rendirse, aferrado a la certeza de que su inocencia resonaría más fuerte que cualquier cadena. En silencio, prometió cantar su defensa hasta que la inocencia se alzara. Impulsada por la convicción de su propia voz, Camila reunió a sus abogados más leales y exigió respuestas. Con la documentación oficial en la mano, repasó cada testimonio que señalaba a Javier como agresor, detectando inconsistencias. La hora de los hechos no coincidía y los testigos ofrecían descripciones contradictorias. Ordenó una auditoría de las cámaras de la Plaza Central y movilizó a sus contactos para ubicar registros privados. Su corazón latía con fuerza al imaginar el rostro del cantautor tras las rejas. Sentía culpa por no haberlo visto antes, pero también una determinación inquebrantable. Instaló un centro de mando temporal en la biblioteca familiar, rodeada de expedientes y grabaciones, y se sumergió en la investigación, cada vez más cerca de la verdad oculta bajo capas de prejuicio y poder. Con cada hallazgo, estrechaba el lazo invisible que la unía a ese hombre que solo conocía por la voz. Cada pista encendía en ella la certeza. El amor derribaría muros de indiferencia. Unos días después, Camila acudió al penal con un atuendo sencillo, dispuesta a desafiar protocolos. Tras pasar controles y registrar su permiso, ingresó al patio donde los presos aguardaban sometidos al silencio vigilado. Javier la descubrió al instante por su voz. Alzó la cabeza y el eco de su canto pareció derribar los muros fríos. Ella pronunció su nombre en un susurro, y él avanzó sujetando los barrotes con firmeza, revelando en sus ojos un destello de alivio.
Por un instante, todo lo demás desapareció. La desigualdad social y la injusticia parecieron diluirse en ese cruce de miradas. Pero el silbato de un guardia interrumpió la escena, imponiendo límites. Antes de que Camila se retirara, Javier deslizó un papel con un número de teléfono y la frase «Sigue mi voz». Aquella nota valía más que un veredicto. Contenía la promesa de un nuevo canto de libertad. El viento arrastraba polvo, y el olor a cemento húmedo se mezclaba con la frescura de la mañana. Camila apretó el papel al pecho. La noche cayó sobre la ciudad mientras Camila, nerviosa, rebuscaba en su despacho un sobre sellado que Javier había deslizado en su última visita. Con manos temblorosas, rasgó cuidadosamente el borde y descubrió un pañuelo perfumado que envolvía 3 pequeños papeles con versos crípticos. Busca en la luz que no ves. Allí hallarás la verdad de tus ojos. Bajo esas líneas, un nombre propio. A. Morales. Su mente relacionó al instante aquel apellido con el hijo del senador que impulsaba un proyecto inmobiliario en el barrio de Javier. Al consultar archivos de prensa, descubrió que Morales había estado presente en la plaza el día del incidente, información omitida en el expediente oficial. Esa revelación trastocó todo lo que creía saber. La acusación contra el cantante era la punta de un iceberg político. Sintió el pulso acelerarse, pero su resolución ardía con más fuerza. Reunió a un pequeño grupo de confianza, un abogado ético, una periodista valiente y un informático hábil, y comenzó a trazar una estrategia de filtrado escalonado. Publicarían fragmentos de la comunicación de Morales en una cadena local, primero generando duda, luego exigiendo investigación. Tras aquella madrugada de descubrimientos, Javier percibía cambios sutiles en la prisión. Los guardias se mostraban esquivos y algunos reclusos lo miraban con curiosidad febril. Una noche, el custodio de confianza le entregó un sobre sellado que había robado de la oficina del alcaide. Dentro, halló un grueso expediente con facturas fraudulentas y fotografías de Morales entregando dinero en mano a testigos anónimos. Su corazón se encogió al saber que su propia voz, la misma que había salvado vidas, ahora podía ser la llave para desenmascarar una red de corrupción. Con la evidencia apretada contra el pecho, Javier comprendió que la batalla no se libraría solo en los tribunales, sino en cada rincón donde alguien decidiera escuchar la verdad. Esa noche, al dormir sobre un ínfimo colchón de cárcel, sintió por primera vez el calor de la esperanza invadiendo su pecho. Al amanecer, Camila convocó en un café literario a sus aliados con una urgencia inusitada. Bajo la luz tenue de las lámparas Art Deco, les mostró las pruebas incautadas. Contratos adulterados, fotografías de acuerdos clandestinos y el pañuelo, perfumado con versos. La periodista propuso una serie de artículos que revelaran el modus operandi de Morales día a día, mientras el abogado redactaba denuncias formales para presentar ante la fiscalía. Sin embargo, un informante veterano en peleas contra el poder, puso sobre la mesa un último riesgo. Si no garantizamos la seguridad de todos, tratarán de silenciarnos. El murmullo de alarma recorrió la mesa. Camila alzó la mirada con determinación. Prefiero enfrentar las sombras antes que seguir encubriéndolas con el temor. Que se sepa la verdad. Unánimemente, aquel pequeño grupo selló un pacto de lealtad y coraje, conscientes de que el costo de la justicia podía ser alto, pero el precio del silencio, inaceptable. La prensa sensacionalista reaccionó con ferocidad. Titulares acusaban a Camila de víctima de su propia ideología y describían a Javier como un mártir voluntario de un complot político. Indignada, la heredera decidió dividir fuerzas. Su abogado presentó ante el tribunal una demanda de nulidad de pruebas, mientras ella aparecía en la radio comunitaria para exponer con voz temblorosa pero firme las inconsistencias de las acusaciones. Aquella táctica provocó un efecto inesperado. Organizaciones vecinales y colectivos culturales del barrio de Javier se movilizaron en redes,
recordando actos de caridad del cantante y denunciando el abismo que separa a las élites del pueblo. En prisión, Javier aprovechó la euforia popular para forjar alianzas con internos que habían sido testigos de irregularidades durante interrogatorios. En un pasillo sombrío, estrechó manos y promesas, creando una red subterránea de apoyo que le permitiría recibir nuevos testimonios a través de pasados armarios de la administración penitenciaria. Pero en el despacho de los Molina la traición se desnudó con crudeza. El tío de Camila, preocupado por el impacto en sus negocios, presionó a su principal abogado para que se retirara del caso, alegando conflictos de interés. Camila, herida por la deslealtad familiar, se vio obligada a buscar ayuda fuera de su círculo habitual. Fue entonces cuando Martín, su viejo compañero universitario y activista social, ofreció sus servicios pro bono. Con su habilidad para la oratoria, Martín organizó una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia, reuniendo a cientos de ciudadanos clamando por la liberación de Javier y la transparencia judicial. La protesta, transmitida en vivo, pilló por sorpresa a los medios tradicionales, que se vieron obligados a cubrir la movilización y a cuestionar la imparcialidad de los jueces. La presión social escaló mientras Camila, al centro de la escena, recuperaba su voz y derribaba las barreras que la habían relegado al silencio. En el patio de la prisión, Javier escribió una carta dirigida a los manifestantes, plagada de metáforas y versos que hablaban de libertad. Un guardia cómplice filtró el texto hasta las redes, desatando una ola de emoción que caló en el corazón de la ciudadanía. El director de la cárcel, temeroso de un motín, permitió un encuentro excepcional entre el cantante y un pequeño grupo de activistas encabezado por Martín. En el preciso instante en que Javier, tras los barrotes, alzó la mirada y vio a Camila acercarse con paso firme, el bullicio externo pareció silenciarse. Aquel cruce de miradas selló el pacto entre pueblo y justicia, y el clamor popular obligó a las autoridades a anunciar la revisión de pruebas. Para Javier, esa reunión fue la prueba de que el poder de la voz puede derribar incluso los muros más imponentes. La investigación avanzó cuando Camila logró revocar la custodia de ciertos archivos en la fiscalía. En uno de esos expedientes, descubrió un diario secreto que Javier había escrito en la prisión. Describía con detalle los encuentros con El Halcón, un guardia penitenciario que arriesgaba su carrera para ayudarlo. Aquellas anotaciones describían fechas, lugares y nombres de los cómplices de Morales, incluyendo facturas y correos electrónicos falsificados. Con manos temblorosas, fotografió cada página y la subió a un servidor cifrado. La periodista, de confianza, diseñó un micrositio interactivo donde los ciudadanos podían consultar líneas de tiempo y documentos originales, creando una corriente de apoyo global. Los ecos de aquella revelación alcanzaron los ojos del juez encargado, generando una orden de protección urgente para los testigos. Frente a la magnitud de la evidencia, Morales intentó lanzar un contraataque feroz. Presentó cargos de difamación contra la periodista y solicitó la prisión preventiva para Camila, acusándola de manipular pruebas. Sin embargo, la ciudadanía salió de nuevo a las calles, esta vez con pancartas en las manos y consignas que clamaban por la separación de poderes. En una audiencia pública retransmitida, Camila, sin titubear, presentó los documentos originales y los testimonios verificados. Su voz resonó con claridad. La justicia no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos. El juez, ante el estruendo mediático y la abrumadora evidencia, se vio compelido a admitir la improcedencia de los cargos contra la heredera y ordenó la inmediata reanudación del proceso contra Morales. El ambiente alcanzó su punto más tenso durante la sesión de revisión de pruebas. Camila y su abogado presentaron la grabación del guardia penitenciario, en la que se escuchaba confesiones sobre sobornos y cohechos. Mientras Morales contradecía cifras y nombres en un intento desesperado por desacreditar el testimonio, Javier, presente en la sala gracias a un permiso especial, observaba con el alma en vilo. Cuando el juez reproducía el audio, un silencio sepulcral se extendió entre los presentes.
Al concluir, el magistrado alzó la voz y dictó la anulación de todos los cargos contra Javier, calificando el caso como ejemplo claro de manipulación judicial. En ese instante, la justicia se disipó como niebla temprana, y la inocencia de Javier quedó sellada con un veredicto que resonó como un himno de esperanza. Meses después, cuando por fin Javier salió de la prisión, el recibimiento fue un canto simultáneo de aplausos y lágrimas. Camila lo esperó en la puerta, sin escoltas, con la mirada intensa y un abrazo que disolvió el recuerdo de los barrotes. Juntos atravesaron un pasillo de cámaras y flashazos, pero ella solo vio sus ojos, llenos de asombro y gratitud. Decidieron entonces organizar un gran concierto benéfico en la Plaza Central, el mismo espacio donde todo comenzó. Bajo las farolas y ante un mar de gente, Javier alzó su guitarra y dedicó cada nota a los miles de corazones que lucharon por la verdad. Camila, a su lado, sonreía con los ojos brillantes, consciente de que su vida ya no se mediría en sombras, sino en luz compartida. Hoy, en el antiguo barrio de Javier, funciona una escuela de música financiada por la Fundación Molina Rojas, un proyecto que rompe barreras sociales y ofrece becas a jóvenes sueños. Camila y Javier, unidos por un lazo que trasciende la vista y la voz, caminan juntos al atardecer por esas calles renovadas, sintiendo el eco de sus primeros acordes. Cada paso es una promesa de futuros infinitos y cada melodía un testimonio de que el amor imposible puede florecer en los terrenos más áridos. En el cielo, las luces de la ciudad se mezclan con las estrellas, recordándoles que la justicia, la verdad y el cariño son los acordes que componen la más pura sinfonía de la vida. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal, regálanos un y comparte este video con tus amigos. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir contando historias como la de Javier y Camila. Nos vemos en el próximo capítulo.